Hola amigos, hola mundo, hola Venezuela, España, Colombia, México, Uruguay, Argentina, etcétera. Alemania, mundo. Bueno, son las 4:09 de la madrugada del martes 28 de mayo de 2024 aquí en Madrid. Estaba grabando videos para el canal de filosofía. Igual que me sucedió con el antiguo canal 2009 CLEA, y que me sucedía todo el tiempo, pues muchas veces pienso en cerrar este canal CLEA Forever, que es, digamos, la continuación de 2009 CLEA, porque, bueno, yo supongo que ustedes saben que yo nunca he sido chavista. Yo era Carlos Andresista y detestaba a Chávez y compañía, y más que a ellos, detestaba y detesto al pueblo que los votó, como se dice en España, al pueblo que votó por Chávez y compañía. Chávez ganó las elecciones, las primeras del 98, con un porcentaje mayor del 70%, y eso que se le hizo trampa, se tiraron cajas de votos al río Guaire, se le hizo todo lo que se hacía en Venezuela siempre y que se sigue haciendo, ¿no? Que es desaparecer votos, hacer fraude, ¿no? Y a pesar del fraude y a pesar de todo, el tipo ganó con más del 70%, lo cual podríamos decir, y la abstención fue baja, podríamos decir que de cada votante, casi que de cada 10 votantes, 9, votaron por Hugo Chávez. Ya va un momento. Ya va, le voy a dar a esta gata. ¡Susan! ¡Sal de ahí! ¡Sal! ¡Sal ya! Cada vez que me pongo a grabar se pone así. ¡Sal! ¡Sal inmediatamente! ¡Susan! ¡Susan! Ahí no hay ninguna mosca. ¡Susan! Momento. Bueno. No, va a seguir jodiendo, no me deja grabar. Bueno, el caso es que nunca he sido chavista. Pero en 2011 dejé de ser opositora también, ¿no? Bueno, el caso es que a veces pienso que este canal hay que mandarlo a la mismísima mierda, ¿no? Bueno, ya va. Bueno, estoy regresando. Bueno, estaba diciendo que Venezuela votó por el chavismo, lo cual es un problema y es una cosa muy seria que hayan votado por él, sobre todo en el 98, porque es una cosa muy seria, porque Chávez encabezó, bueno, no la encabezó él, pero quedó como si lo hubiera encabezado él, y los muertos eran de él, ¿sabes? Pero Chávez participó en un golpe de Estado el 4 de febrero de 1992, donde murieron civiles. A mí los militares que hayan muerto me da igual. Murieron civiles en ese intento de golpe de Estado del 4 de febrero del 92. Y donde quiera que esté, la mortadela esa es un asesino. Es un asesino. Y utilizó las armas de la República que están para defendernos de agresiones de otros países contra nosotros mismos. Pero al pueblo le gustó
Al pueblo le gustó porque le pareció que lo que Chávez, ellos creen que fue Chávez el que ideó eso. Al pueblo le gustó porque sintieron que Chávez bombardeaba al este de Caracas, es decir, a los blancos y a los ricos. Y por eso ustedes, muchos de ustedes que me están escuchando, votaron por Chávez. Por racistas y por resentidos sociales y por clasistas a la inversa. Y lo volvieron a hacer y lo volvieron a hacer y lo volvieron a hacer. Pero por otra parte, la oposición venezolana me traicionó. Y yo no perdono traiciones. Soy como Putin, que le preguntaron, ¿qué es la única cosa que usted no perdonaría jamás? Una traición, respondió. Pues respondo lo mismo. Por otra parte, parece que va a haber una especie de tabla de salvación para Maduro. Y ahí como que se quieren montar también los hermanos Rodríguez, porque parece que han comenzado a atacar a Diosdado. En fin, que se le preguntó a María Corina si se iba a hacer una amnistía y dijo, no, las personas tienen que pagar por sus delitos, ¿no? Bueno. ¿Y los colaboracionistas? ¿Qué pasa con los colaboracionistas? Puedo estar horas dando nombres de colaboracionistas. Todo el gremio literario. Arraiz Luca, un colaboracionista. En un primer momento, y en ese momento yo estaba en contacto con él cuando sucedió lo del 4 de febrero, en un primer momento firmamos una carta contra el golpe de Estado. Estábamos todos contra el intento de golpe de Estado y tal. Y él estaba él se mostraba absolutamente en contra de... O sea, a él le pareció eso horroroso, para hablar con lenguaje cotidiano. Pero pasaron los años y como Arraiz Luca es incapaz de emigrar y siempre ha vivido de su apellido y de la fama y fortuna de sus antepasados y se ha casado con quien se tenía que casar para no tener que trabajar en lo que no le gusta, pues Arraiz Luca ha matizado sus juicios y ahí está. Una vez lo vi detrás de María Corina. Y una vez en Twitter alguien le dijo que todos los que votaban por Chávez votaban por un delincuente o algo así, o por el chavismo, y Arraiz Luca respondió que qué barbaridad, que no, que la mayoría del pueblo venezolano era bueno. Bueno, es un colaboracionista, porque es incapaz de ganarse la vida fuera de Venezuela, es más, es incapaz de ganarse la vida. Todo lo que hace es por enchufe, ¿no? Por enchufe se hizo poeta, por enchufe publicó, por enchufe hizo que otros publicaran, regaló dinero público para crear editoriales, que hoy en día se hacen pasar por editoriales privadas, pero eso fue fundado con dinero público, como la editorial Clepsidra, por ejemplo. Entonces, todos los poetas, pseudoescritores y toda esa mierda son unos colaboracionistas. Toda esa gentuza que ahora se arremolina alrededor de la Universidad Metropolitana, donde yo di clase cuando yo era jovencita. Pero bueno, yo soy de esas personas que se fue del país para dejarles los cargos y los trabajos a los demás, a los cobardes y a los colaboracionistas, y a la basura, Pero hoy no quería hablar de eso. Cuando me puse frente a la cámara, lo que pasa es que la gata me sacó de mis casillas. ¿Que dónde está? No se preocupen, está encerrada en el baño. No me deja grabar. Cada vez que me ve grabando, hace un malabarismo, me pasa por encima de la cabeza, ve moscas imaginarias. Bueno, no quiere que yo grabe. No quiere que haga nada, quiere que esté todo el tiempo con ella, haciéndole cariñitos a la gata. Yo la quiero mucho, sí, pero en este momento tiene que estar en el baño. En el baño hay un arenero, así que... Y ha comido bastante. Estaba leyendo no sé qué cosa de Milei. Y después, bueno, yo quería hablar del hecho
de que el martes que viene, bueno, de que mañana, creo que es mañana, bueno, hoy ya es martes, de que hoy, creo que es hoy, España, Irlanda y Noruega van a reconocer el Estado de Palestina. Olvidémonos de Irlanda y Noruega en este video. España va a reconocer el Estado de Palestina. Y Sánchez cree que se la está comiendo. Entonces surgen varias preguntas. ¿Con qué fronteras lo va a reconocer? Cuando se reconoce un Estado, hay que saber las fronteras. ¿Con qué fronteras lo va a reconocer? ¿Dónde están los mapas? No nos ha enseñado con qué fronteras lo va a reconocer. Una tipa de Sumar, la agrupación esa de partidos políticos, la coalición de partidos políticos que apoya al gobierno de Sánchez, dijo, no sé si fue Yolanda Díaz, dijo que la van a reconocer desde el río hasta el mar, algo así, que parece que es algo que dice Hamás. ¿Desde cuál río? ¿Hasta el mar? Bueno, sabemos a cuál mar es. ¿Desde qué río? Además, Israel está en el medio. O sea, por un lado tiene la Franja de Gaza y por otro lado tiene Cisjordania. Cisjordania también se va a reconocer como parte de Palestina. ¿Cómo son las fronteras del país que van a reconocer como Estado? Tiene que haber unas fronteras. Y hay más problemas, además de las fronteras, más detalles, ¿no? Pero el caso es que este no es el momento para reconocer el Estado de Palestina. No es este el momento. Además, esta guerra, en una guerra hay dos. Y de hecho aquí hay dos. Israel por un lado y Hamás, un grupo terrorista, por otro lado. Es la guerra de Israel contra Hamás. ¿Cómo comenzó? Comenzó en octubre del año pasado, cuando utilizando los túneles que los palestinos y los de Hamás han construido debajo de la Franja de Gaza, terroristas de Hamás salieron por esos túneles a territorio israelí o a territorio de Israel y dispararon a mansalva a los asistentes a un concierto. Mataron un montón de gente y secuestraron otro poco de gente. Así empezó. Y esa no es la primera agresión de Hamás hacia el Estado de Israel. Si nos ponemos a contar cuántas son, si nos ponemos a contar cuántos actos terroristas ha cometido Hamás en Israel, no pararíamos. Israel se cansó y decidió que hay que acabar con ese grupo terrorista, ¿no? Yo no me he querido posicionar y de hecho no me posiciono en esa situación, en esa guerra. No me quiero posicionar por varios motivos. No me quiero posicionar porque no estoy muy segura de cuál es mi posición, pero obviamente mi posición no es a favor de los gazatíes ni de Hamás. De lo que no estoy segura es de que mi posición sea a favor de Israel. Es decir, que puede que yo no tenga una posición favorable a ninguno de los dos actores implicados en este asunto. Por otra parte, todos sabemos, porque la información rueda y está por allí, que los gazatíes esconden a los terroristas de Hamás en los hospitales, en las escuelas y en todos esos lugares. No es que los terroristas se meten allí para joder a los gazatíes pensando que si están en un hospital Israel no va a bombardear. No, es que los protege la población de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza no es anti-Hamás. La Franja de Gaza, los habitantes de la Franja de Gaza, no sé en qué porcentaje, pero diría que la mayoría, están a favor de Hamás, que es un grupo terrorista. Repito que este no es el momento para... Obviamente la solución tiene que ser, la solución definitiva al problema, tiene que ser una solución que involucre a dos estados, ¿no? Pero este no es el momento de reconocer a Palestina como Estado.
en primer lugar, por todas las dificultades que tienen que ver con las fronteras, esto y aquello. Y además, cuando se iban a hacer los acuerdos de paz entre Isaac Rabin y Yasser Arafat, y que en ello estaba comprometido Bill Clinton, pues la cosa iba bien porque todavía no existía Hamás. O sea, no había un grupo terrorista tan cruel. Aunque es redundante, todos los grupos terroristas, el nombre lo dice, imponen el terror, reparten terror. ¿Qué es el terror? Matar de la peor manera posible. En ese momento las cosas no estaban tan así. Por otro lado, Europa decidió estar en contra de Rusia en la guerra que libran Rusia y Estados Unidos en territorio ucraniano. Y eso es un problema. Por eso es que la ultraderecha va a ganar las elecciones europeas y yo voy a votar por la ultraderecha, voy a votar por Vox. Porque siendo española y estando en España solo puedo votar por el partido de ultraderecha español, que es Vox. Pero estaría encantada de ser francesa y poder votar por Le Pen, y más encantada aún de ser alemana y poder votar por Alternative für Deutschland. Espero que la ultraderecha gane las elecciones europeas. ¿Por qué? Por el tema de la migración, de las migraciones. Tenemos problemas de delincuencia graves y no es mentira que la provocan los inmigrantes, es verdad. Ellos son los delincuentes. La inmigración africana, subsahariana en especial, no es la que más me molesta. Todavía, a pesar de las múltiples pateras que llegan a Europa a través del Mediterráneo y del Atlántico todos los días, todavía no son tantos, bueno, salvo en Francia. Francia parece un país africano, ¿no? Los que hayan ido en los últimos 20 años o 30 años lo saben, ¿no? Bueno, eso trae problemas de delincuencia, de violaciones contra las mujeres, pero todavía eso no es un problema tan grave, porque estos negros que llegan en pateras no están ideologizados, aunque algunos vienen de países africanos que tienen mayorías musulmanas, pero ellos no son, digamos, radicales. Los radicales ya sabemos cuáles son, ¿no? Los que derribaron las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, y además un avión impactó contra el Pentágono y otro iba hacia la Casa Blanca y un misil norteamericano lo derribó. Luego vino el atentado en España, en Madrid, en la estación de Atocha, un atentado terrorista, el más grande que ha habido en Europa, en toda la historia de Europa. El atentado terrorista más grande en toda la historia de Europa, Atocha 2004, en España, en Madrid. Luego vino el atentado en la red de metro y autobuses de Londres en 2005. Y a partir de allí, atentados a la carta, a gusto de todo el mundo, ¿no? El atentado en las Ramblas de Barcelona, con una furgoneta aplastando gente. El atentado en Niza, en Niza, Francia, con un camión aplastando gente. Los atentados en cafeterías y restaurantes de París. El atentado en un McDonald's en Múnich en el 2016. Atentados en Francia por montones, atentados en Alemania por montones, atentados en Gran Bretaña por montones. En España el segundo, que ya lo mencioné, que fue el de Barcelona, en las Ramblas. Y bueno, también atentados en África y en otras partes, pero atentados en Europa. Ahora, Putin ayudaba a Europa. Putin nos avisaba
avisaba a las fuerzas de seguridad de Europa de atentados que se iban a producir y que gracias a Putin se pudieron desmantelar antes de que se produjeran. E Israel también nos ayuda. Ahora, toda Europa decidió joder a Putin. Eso significa dos cosas. Una, que estamos dándole armas a Ucrania a costa de la inflación y a costa de pagar muchos más caros, sobre todo los alimentos. Eso por un lado. Y por otro lado, nos hacemos enemigos de Rusia, que nos protegía, porque Ucrania no nos protege de nada. Ucrania lo que hace es quitarnos dinero para las armas y bueno, tenemos acá un montón de refugiados ucranianos que para colmo son racistas. Son racistas. Ellos solamente les gusta la gente rubia con ojos azules. Y lo dicen. Entonces estamos ayudando a un país que no nos beneficia en nada, como es Ucrania, a costa de un país que sí nos beneficiaba, como era Rusia, o como es Rusia. Entonces, perdemos el apoyo de Rusia en la lucha contra el terrorismo y además estamos sometidos a una espiral inflacionaria al tener que proveerle de armas a Ucrania, armas, alimentos y de todo. Y ahora España decide reconocer el Estado de Palestina. Bueno, los israelíes sacaron un video donde hay una pareja de españoles cantando y bailando flamenco y arriba hay un letrero que dice premio, esto es un premio para Hamás. Y hay escenas de la masacre terrorista de Hamás en octubre del año pasado contra los que estaban escuchando un concierto. Y debajo de la masacre que cometen los de Hamás aparecen dos españoles bailando flamenco y cantando flamenco. Y arriba un letrero donde España le dice a Hamás, donde España felicita a Hamás por los atentados terroristas. Eso es lo que está propagando la televisión israelí. ¿Critico a Israel por eso? No la puedo criticar. Porque de hecho, lo que España está haciendo es dándole un premio a Hamás por haber cometido el atentado terrorista que comenzó esta guerra entre Israel y Hamás. Porque esto no es una guerra entre Israel y Palestina, esto es una guerra entre Israel y Hamás. Por otra parte, si tú hablas con los musulmanes que viven aquí, ninguno de ellos va a condenar a Hamás. Entonces es un mito decir que ellos son las principales víctimas de Hamás. Es verdad que hay algunas mujeres que huyen a Europa, mujeres musulmanas, y huyen de todo eso. Se occidentalizan, se cambian el nombre y la ley las protege. Pero las calles de Madrid, aquí en Lavapiés, hay un parque al lado de mi casa donde están esas mujeres tapadas todos los días y estas mujeres ellas no están en contra de Hamás. Grabar este tipo de videos a mí no me hace gracia, porque yo le tengo miedo al terrorismo islámico. Todos le tenemos miedo. En Europa estamos cagados, porque ponen bombas en cualquier parte. Matan niños. Una cosa es que un bombardeo de Israel mate unos niños porque sus madres utilizan a sus hijos para proteger a Hamás. Esa es una cosa muy distinta a que una furgoneta aplaste a conciencia a una niñita de 1 año que está recogiendo una muñeca que se le cayó, cosa que sucedió en el atentado de Barcelona en las Ramblas. Una niña se suelta del brazo de la mamá para coger la muñeca que se le había caído y la furgoneta conducida por el terrorista se desvía para pasarle por encima a la niñita. Una niñita así, de este tamaño, chiquitita.
que estaba recogiendo una muñeca. Eso es lo que está premiando Pedro Sánchez. Entonces, Pedro Sánchez, en primer lugar, hoy vino aquí a España Zelensky, porque Pedro Sánchez firmó con él un tratado bilateral para aumentar la ayuda militar a Ucrania. Aumentarla. Pero si todo está subiendo, si ya no llegamos a fin de mes, si los alquileres han subido, si ha subido la comida de una manera absolutamente inmoral, ha subido todo, nos va a condenar a qué? Al hambre y a no poder pagar el alquiler nos condena Pedro Sánchez para darle más armas a Ucrania, más de aquellas que nos obliga la Unión Europea. Como si España fuese un país rico, que no lo es. Países ricos, Alemania, no España. Francia, no España. Ya no se le pueden seguir dando votos a Pedro Sánchez, ya no se puede seguir excusando el comportamiento y las decisiones de Pedro Sánchez. Hoy, recibiendo a Zelensky en un tratado bilateral de seguridad. ¿Qué seguridad nos va a dar Ucrania si no se puede cuidar ni a ella sola? ¿Qué seguridad nos puede dar Ucrania? Mandarnos a un montón de desplazados racistas que critican los apartamentos que el gobierno español les da, critican la comida, critican a los españoles porque no todos son rubios ni tienen ojos azules, yo tampoco, ¿no? A esa gente le damos acogida. O sea, ¿cómo va a firmar un tratado bilateral con Ucrania para darle aún más armas? Si España no es rica, no tenemos dinero para darle más armas, y además él no debería haber tomado esa decisión, tendría que haber hecho un referéndum y preguntarnos si queremos darle más armas a Ucrania. Es más, la pregunta debería ser, ¿le seguimos dando armas a Ucrania o no? Esa es una mejor pregunta. ¿O nos va a pagar la cuenta del supermercado? Y además, cuando se haga de día, va a reconocer al Estado palestino. Él no se ha puesto a pensar en que para reconocer un Estado tiene que tener fronteras. Y es que él no piensa. Esto es un desastre, esto no es un gobierno, esto es un desgobierno. Él se le acusa de ser de izquierda. Él no es de izquierdas ni de derechas ni de nada. Él es un imbécil y un hijo de puta. Sí, eres un hijo de puta, Pedro Sánchez. Reconociendo Palestina cuando Europa es la principal víctima de los ataques terroristas de esa gente. Sí, de esa gente. Porque en Palestina también hay gente de esa. Nos peleamos con Rusia y perdemos el apoyo de un país que nos ayudaba a combatir el terrorismo. Y ahora, en el caso particular de España, va a reconocer el Estado de Palestina, un premio a los que ponen bombas y matan gente. No solamente mediante atentados periodistas, sino que secuestraban periodistas, no solamente mediante atentados terroristas, sino que secuestraban periodistas norteamericanos e ingleses y les cortaban la cabeza en televisión, frente al mar Mediterráneo, para que se tiñera de rojo con la sangre de los infieles. ¿Pero qué vaina es esta? ¿Qué vaina es esta? Tenemos miedo y no podemos y no llegamos a fin de mes. Bueno, a Pedro Sánchez hay que sacarlo del gobierno, hay que sacarle una moción de censura, se tiene que ir. Se le han soportado un montón de cosas, pero se tiene que ir. Milei ha terminado teniendo razón. Pedro Sánchez se tiene que ir. Que se vaya. Que el PP y Vox nos van a poner más impuestos. Que van a facilitar los desahucios. Que van a gobernar para los ricos. No importa. Ahora no importa. Porque nosotros... Eso es menos grave
que el hecho de que nos ataquen terroristas y de que la inflación siga encareciendo la comida. No es el momento. Este no es el momento de reconocer un estado, de reconocer al Estado palestino o de reconocer un Estado palestino en plena guerra. No es el momento. Y para colmo, ¿no? Las Naciones Unidas o el Tribunal Internacional, me da igual, le ordenan a Netanyahu que suspenda la guerra, los bombardeos. ¿Por qué lo va a suspender? Dejen de meterse en lo que no les importa. Miles de veces he dicho aquí en este canal y en todos los que he tenido que no reconozco el Tribunal Internacional de la Haya y tampoco reconozco a la ONU. Yo no las reconozco. Afortunadamente Netanyahu tampoco, porque no le hizo ni el más mínimo caso. Ahora que le han puesto, parece que a Netanyahu le han puesto una orden de captura. ¿Por qué? Por defender a Israel de Hamás. Por defenderse de los ataques terroristas. Para eso te ponen una orden de captura, porque tú estás luchando contra el terrorismo. Váyanse a la mismísima mierda. Y bueno, esto es todo por hoy. Estoy cansada. Bye bye. Nos vemos.